Muy buenas tardes, yo soy Mauricio Nava del Grupo de Neurociencias de la Universidad del Rosario y les voy a presentar un estudio sobre los efectos del péptido beta amiloide sobre la actividad plástica y oscilatoria del hipocampo como modelo de estudio de la enfermedad de Alzheimer. Bueno, en realidad son varios estudios. Las enfermedades neurodegenerativas uno las puede abordar desde varios niveles de complejidad, desde la parte tanto molecular, sináptica, la parte de los circuitos o incluso de las redes neuronales. Y dentro de las enfermedades neurodegenerativas, pues la enfermedad de Alzheimer es una de las más importantes en cuanto a prevalencia. Cuando se estudia los cerebros de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, se encuentran algunos hallazgos anatomopatológicos característicos de esta enfermedad. Por un lado, la presencia de placas seniles, que están formadas por péptido beta amiloide, por acúmulos de péptido beta amiloide, ovillos neurofibrilares que están formados por proteína tau fosforilada y por neurodegeneración selectiva. De hecho, es el péptido beta amiloide el que induce gran parte de las alteraciones fisiopatológicas. Es el responsable de inducir la neurodegeneración. También está implicada en la fosforilación de la proteína tau que va a formar los ovillos neurofibrilares. Y no solo eso, no solo está implicado en las alteraciones a nivel neuronal, sino también alteraciones a nivel de los astrocitos. Precisamente el péptido beta amiloide puede inducir una activación anormal de los astrocitos que puede inducir neuroinflamación junto con las células de la microglía, puede inducir estrés oxidativo o generar excitotoxicidad mediada por glutamato. Sin embargo, digamos que antes de que ocurra la neurodegeneración, las formas solubles del péptido beta amiloide pueden alterar la función sináptica. Y esto es algo muy interesante porque uno quisiera entender cuál es el efecto del péptido beta amiloide a nivel sináptico antes de que ocurran los procesos de neurodegeneración, que es cuando ya, digamos, si un paciente ya tiene una neurodegeneración muy avanzada, desde el punto de vista farmacológico va a ser un poco difícil revertir las alteraciones cognitivas que tiene. Hay un grupo de pacientes previo a la enfermedad de Alzheimer que se denominan déficit cognitivo leve, que son pacientes que presentan alteraciones en la memoria y muchos de esos pacientes podrían tener alteraciones a nivel sináptico precisamente en estructuras como el hipocampo. Más o menos entre un 10 a 15% de los pacientes con déficit cognitivo leve van a progresar a enfermedad de Alzheimer. El péptido beta amiloide puede generar muchas alteraciones a nivel sináptico, a nivel, por ejemplo, de los receptores de glutamato, alterar la potenciación a largo plazo, generar estados de hiperexcitabilidad. De hecho, en pacientes con Alzheimer se ha reportado que en una gran parte de esos pacientes presentan actividad epileptiforme y esas alteraciones ocurren precisamente también a nivel es muy regulado y es una estructura que es muy susceptible a los efectos del péptido beta amiloide. El hipocampo de hecho requiere como un estado online, un estado oscilatorio que en parte depende de la liberación de acetilcolina a partir del septum medial, y esa acetilcolina junto con el sistema GABAérgico intrínseco que tiene el hipocampo es el responsable de generar un estado oscilatorio en teta que es clave para que el hipocampo pueda procesar la información. Es así como el objetivo general de los estudios que les voy a mostrar es precisamente evaluar los efectos del péptido beta amiloide sobre la respuesta sináptica y oscilatoria a nivel del hipocampo. Estos estudios iniciales fueron parte de mi tesis doctoral, los hicimos inicialmente ex vivo en rodajas de cerebro y lo que hacíamos era registros intracelulares en la región CA3 del hipocampo mientras estimulábamos a nivel de la fimbria. Luego de hacer una caracterización sináptica, encontramos algo muy interesante. Tenemos aquí dos respuestas inhibitorias postsinápticas, una temprana que depende de los receptores GABA-A y una respuesta un poquito más tardía que depende de los receptores GABA-B. Algo muy interesante que encontramos es que el péptido beta amiloide bloqueaba el potencial inhibitorio postsináptico tardío en la medida en que aumentábamos la concentración del péptido beta amiloide. Esto implicaba que una de dos, o el péptido estaba afectando al receptor GABA-B o estaba afectando su efector, que son los canales GIR. Los canales GIR son canales de potasio acoplados a proteínas G, rectificadores de entrada, que son activados por estas proteínas G, que a su vez son activadas por el receptor GABA-B. Esto induce entonces esta hiperpolarización más tardía, que es bloqueada por el péptido.
Luego hicimos otros experimentos en los cuales administramos un agonista de los receptores GABA B, que es el baclofen. Esto activa la proteína G y abre los canales, induce esta hiperpolarización y el péptido beta amiloide efectivamente bloqueaba este efecto. Luego hicimos otra serie de experimentos con un alcohol que es el MPD, y este alcohol abre directamente los canales y precisamente encontramos exactamente lo mismo, que el péptido beta amiloide bloqueaba el efecto de estos canales. Entonces, cuando se bloquean los canales KIR por efecto del péptido beta amiloide, se empiezan a generar una serie de alteraciones, un desbalance entre la actividad excitatoria e inhibitoria, y ese desbalance entre la actividad excitatoria e inhibitoria puede explicar los déficits cognitivos en las fases más tempranas de la enfermedad. Y de hecho, ya en el 2014 habíamos propuesto, bueno, ¿y por qué no de pronto abrir esos canales para tratar de revertir los déficits cognitivos inducidos por el péptido? Y eso tratando como de complementar los fármacos ya utilizados para los síntomas de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, como los inhibidores de la acetilcolinesterasa o la memantina. Entonces mi director de tesis, el profesor Juan de Navarro López, y la profesora Lidia Jiménez hicieron una serie de estudios muy interesantes para tratar de demostrar esto. Utilizaron un fármaco que es el ML297, que está puesto aquí, y ese fármaco que precisamente lo que hace es abrir los canales KIR. Ustedes ven entonces lo que hace el péptido beta amiloide. El péptido beta amiloide, por ejemplo, reduce la potencia espectral de las bandas teta cuando se administra in vivo en el hipocampo en estos animales, y también afecta a la banda gamma. Pero cuando se administra el fármaco, el ML297, y se abren los canales KIR, se revierten esos efectos. No solo se recupera la potencia espectral, sino que también cuando se hacen pruebas de memoria, estos animales que cuando se les administra el péptido tienen una alteración en las pruebas de memoria, reconocimiento de objetos. Cuando se administra el fármaco, el que abre los canales KIR, se revierten estos efectos, y estos estudios se han replicado varias veces, mostrando efectivamente que los canales KIR son un target muy interesante desde el punto de vista farmacológico. Actualmente estamos estudiando precisamente estos canales KIR en un modelo triple transgénico para Alzheimer, para tratar de determinar cuáles son las unidades que se alteran en este tipo de enfermedad. También en el laboratorio de Alejandro Múnera, en la Universidad Nacional, hicimos un estudio en vivo en animales anestesiados. Se insertó un electrodo de registro en la región CA1 del hipocampo y se estimuló en la región CA3 contralateral. Se hizo un protocolo de potenciación a largo plazo, se hizo una estimulación a alta frecuencia para aumentar la eficiencia de la actividad sináptica glutamatérgica entre CA3 y CA1. Y bueno, estos son los registros de los animales controles que potencian, y esto es lo que ocurre cuando se administra el péptido beta amiloide. Utilizamos la fracción 25-35 y la 1,40. Y encontramos algo también muy interesante. Esos resultados los analizó mi estudiante de doctorado, Cécile Gauthier, y hizo una cosa muy interesante. Lo que hizo fue filtrar las señales y separar las diferentes bandas de frecuencia. Entonces separó la banda teta de la gamma y hizo un análisis muy interesante entre la fase de una onda con la amplitud de la otra onda. Eso se llama Phase Amplitude Coupling. Entonces lo que se observa, que ustedes lo ven en este registro, es que la fase de la onda teta de alguna forma está acoplada con la amplitud de las ondas gamma, que son las que ustedes ven allí en el fondo. ¿Listo? Y de hecho aquí se representa en este gráfico, y es que hay un momento de la fase teta en el cual la potencia de gamma, que es este color rojo, se incrementa dramáticamente, ¿cierto? Y esto nos genera un vector que se puede graficar en este gráfico circular. Hay algo súper interesante, y es que cuando se hace el protocolo de estimulación de alta frecuencia para inducir potenciación a largo plazo, que es un protocolo que de alguna forma está correlacionado con los procesos de memoria que ocurren en el hipocampo, cuando se hace el protocolo de estimulación a alta frecuencia, este vector del acople, el Phase Amplitude Coupling entre teta y gamma, se desplaza, pero cuando se administra el péptido beta amiloide, este desplazamiento no ocurre, o ocurre de forma diferente. Y esto es algo que es supremamente interesante. ¿Por qué es interesante? Primero porque la actividad, por un lado,
la actividad sináptica que se registra en humanos, tanto en la región CA1 como en la región CA3, este es un estudio de un grupo en Estados Unidos publicado el año pasado, donde registraron la actividad sináptica de la región CA3 y CA1 en humanos, y es muy parecida a la que se registran en animales de laboratorio, y esa actividad sináptica se correlaciona con pruebas de memoria que le aplicaron a estos pacientes a los que se les implantó el electrodo. Por otro lado, también cuando esto es un grupo de pacientes que reportamos hace unos años, pacientes que presentaban un desbalance entre la actividad excitatoria, tenían un estado de hiperexcitabilidad, un estatus epiléptico no convulsivo y que desarrollaron una demencia de rápida progresión, y cuando se revierte, cuando se logra reducir ese estado de hiperexcitabilidad por medio de fármacos, las pruebas cognitivas mejoran dramáticamente, es decir, hay un correlato desde el punto de vista eléctrico con la parte cognitiva que es muy interesante de estudiar. Y por otro lado, este es otro estudio de otro grupo en los cuales lograron aumentar este acople fase-amplitud teta-gamma en un grupo de pacientes adultos mayores, y lo que encontraron es que por medio de estimulación eléctrica transcraneal, al mejorar el acople teta-gamma, se mejoraban también las pruebas de memoria. Estos fueron en pruebas de working memory, es decir, de memoria de trabajo. Y entonces por eso estos estudios que hemos hecho son muy interesantes desde el punto de vista de la neurociencia translacional. Y también son importantes porque precisamente los canales Kirk resultan un target importante no solo para el entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer, sino como un blanco farmacológico. Precisamente hace poco participamos en un estudio publicado recientemente, va a ser publicado ahorita en el Journal of Neuroscience, mostrando que estos canales son muy importantes para la función del hipocampo. Y bueno, pues este es un trabajo interdisciplinar en el que han participado muchísimas personas, y un agradecimiento muy especial a Cecil y al profesor Alejandro Múnera y al profesor Juan de Dios Navarro y a Lidia por, pues, digamos, por haber ayudado en todos estos estudios. Muchísimas gracias.